Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Esoterismo Tradicional y en esta ocasión vamos a continuar con la lectura del libro Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada de René Guénon, con un capítulo dedicado a la letra G, tan importante para el simbolismo masónico, y con la esvástica y la relación que estrechan ambas. También me gustaría agradecer a los nuevos miembros del canal que se van sumando y recordarles que para ser avisados del nuevo contenido que se va subiendo es indispensable que pulsen el botón de la campanita. Como nota para este capítulo me gustaría hablar sobre la diferencia entre las lenguas modernas, de la que proviene la G, del alfabeto latino, y las lenguas sagradas, como es el hebreo. Por eso, para estudiar el simbolismo de la G es necesario estudiar sus conexiones con otras lenguas, que precisamente además son influencia de la propia masonería, como es el caso de la influencia pitagórica, que lo conexiona con el griego, y de la influencia salomónica, que lo relaciona con el hebreo. Sin más dilación, comenzamos. La letra G y la esvástica. En la Gran Tríada, con motivo del simbolismo polar y de la palabra china Yi, con la que se designa la unidad, la estrella polar se llama Tai-I, o sea, la gran unidad, dábamos algunas indicaciones sobre el simbolismo masónico de la letra G, cuya posición normal es igualmente polar. Establecíamos asimismo una relación con la letra I, que representa el primer nombre de Dios para los fieles de amor. Esta relación se justifica por el hecho de que la letra G, que en puridad no cabe considerar un verdadero símbolo, dado que pertenece a las lenguas modernas, carentes de todo carácter sagrado o tradicional, según los rituales masónicos ingleses, representa a Dios. Y en cuanto inicial de la palabra God, ha sido, al menos en determinados casos, considerada como sustituto de la Yod hebrea, símbolo del principio o de la unidad, en virtud de una asimilación fonética entre God y Yod. El autor de una obra sobre el simbolismo masónico ha creído conveniente hacernos una crítica al respecto, formulada incluso en términos muy poco corteses, como si nosotros fuésemos responsables de esta asimilación fonética, pero no lo somos, como tampoco de que los masones ingleses identificaran en su día las tres letras del mismo vocablo God con las iniciales de tres palabras hebreas, Gamal, Oz, Dabar, belleza, fuerza, sabiduría. Sea cual fuere la opinión sobre semejantes conexiones, y hay aún más, uno está obligado a tenerlas en cuenta por lo menos históricamente. En primer lugar, cabe señalar que en un antiguo catecismo del grado de compañero, a la pregunta ¿qué representa la G?, se responde expresamente geometría o la quinta ciencia, es decir, la ciencia que ocupa el quinto lugar en la enumeración tradicional de las 7 artes liberales, cuya transposición esotérica en las iniciaciones medievales hemos señalado en otras ocasiones. Semejante interpretación no contradice en modo alguno la afirmación de que la misma letra G se refiere a Dios, ya que Dios se designa especialmente en ese grado como el gran geómetra del universo. Por otra parte, lo que le da toda su importancia es que en los más antiguos manuscritos conocidos de la masonería operativa, la geometría se identifica constantemente con la masonería misma. Hay pues en ello algo que no puede considerarse desdeñable. Resulta además, como lo veremos enseguida, que la letra G, en tanto que inicial de geometría, ha tomado el lugar de su equivalente griega gamma, lo que está suficientemente justificado por el origen mismo de la palabra geometría. Y aquí por lo menos ya no se trata de una lengua moderna. Es más, esa letra griega representa en sí misma cierto interés, desde el punto de vista del simbolismo masónico, en razón de su forma de escuadra, cosa que no sucede con la letra latina G. Recordemos que la escuadra de brazos desiguales, precisamente la forma de esta letra, representa los dos catetos del triángulo rectángulo 3, 4, 5, el cual, como lo hemos explicado en otra parte, tiene importancia particularísima en la masonería operativa.
Todas las consideraciones que algunos han querido derivar de la forma de la letra G, semejanza con la forma de un nudo, con la del símbolo alquímico de la sal, etc., poseen un marcado carácter artificial y hasta fantasioso. Carecen de relación alguna con los significados reconocidos de dicha letra y no se apoyan en ningún dato auténtico. Antes de continuar, conviene preguntarse si esto no se opone a la explicación por sustitución de la yod hebrea, o por lo menos, puesto que ésta ha existido también, si no cabría pensar en tales condiciones que se introdujo secundariamente y en época más o menos tardía. De hecho, como parece ciertamente haber pertenecido propiamente al grado de maestro, así debe ser para aquellos que siguen la opinión más corriente sobre el origen de este grado. En cambio, para quienes como nosotros se niegan por más de un motivo a considerar dicho grado como producto de una elaboración especulativa del siglo XVIII, antes ven en él una especie de condensación del contenido de ciertos grados superiores de la masonería operativa, destinada a llenar, en la medida de lo posible, una laguna debido a la ignorancia en que con respecto a aquellos estaban los fundadores de la Gran Logia de Inglaterra. El tema adquiere un sesgo muy distinto. Se trata entonces de una superposición de dos sentidos diferentes, pero que no se excluyen en modo alguno, cosa que nada tiene de excepcional en el simbolismo. Además, cosa que nadie parece haber observado hasta ahora, ambas interpretaciones, por el griego y el hebreo respectivamente, concuerdan a la perfección con el carácter propio de los dos grados correspondientes, pitagórico el segundo y salomónico el tercero, y acaso sea esto en el fondo lo que permita comprender de qué se trata en realidad. Dicho esto, podemos volver a la interpretación geométrica del grado de compañero. Lo que hemos explicado al respecto no es aún la parte más interesante en lo que atañe al simbolismo de la masonería operativa. En el catecismo que citábamos más arriba se encuentra también a modo de enigma. By letters 4 and science 5, this ye a right thought stand in a due art and proportion. Aquí, evidentemente, Science 5 designa la quinta ciencia, o sea, la geometría. En cuanto al significado de letters 4, se podría a primera vista y por simetría incurrir en la tentación de suponer un error y leer letter en singular, de suerte que se trataría de la cuarta letra, a saber, en el alfabeto griego, de la letra delta, interesante simbólicamente por su forma triangular. Pero como esta explicación tendría el gran defecto de no presentar ninguna relación inteligible con la letra G, es mucho más verosímil que se trate realmente de 4 letras y que la expresión, por lo demás anormal, de Science 5 en lugar de Five Science, haya sido puesta intencionalmente para hacer aún más enigmático el enunciado. El punto, que puede parecer más oscuro, es este. ¿Por qué se habla de 4 letras? O si se trata siempre de la inicial de la palabra geometry, ¿por qué ha de ser cuadruplicada to stand aright in due art and proportion? La respuesta, que debe estar en relación con la posición central o polar de la letra gamma, no puede darse sino por medio del simbolismo operativo, y aquí es donde se hace necesario tomar dicha letra, según lo indicábamos poco antes, en su forma griega gamma. En efecto, el conjunto de 4 gammas colocadas en ángulos rectos, los unos con respecto a los otros, forma la esvástica, símbolo, como lo es también la letra G, de la estrella polar, que es a su vez el símbolo y para el masón operativo la sede efectiva del Sol central oculto del universo. En el pasaje de la Gran Tríada que recordamos al comienzo, habíamos señalado la existencia en el ritual operativo de una muy estrecha relación entre la letra G y la esvástica. Por aquel entonces no habíamos tenido conocimiento aún de las informaciones que al hacer intervenir la gamma griega tornan esa relación aún más directa y completan su explicación. No olvidemos que en respuesta a la pregunta Who does that ye denote? Who y no ya what, como antes, cuando se trataba de geometry, ese catecismo contiene la frase siguiente:
the grand architect and contriver of the universe, or he that was taken up to the pinnacle of the holy temple. Adviértase que el gran arquitecto del universo es aquí identificado con Cristo, Logos, puesto el mismo en relación con el simbolismo de la piedra angular, entendido según el sentido que hemos explicado. El pináculo del templo, nótese la curiosa semejanza de la palabra pináculo con el hebreo piná, ángulo, es naturalmente la cúspide o punto más elevado y como tal equivale a lo que es la clave de bóveda en la Arc Masonry. Parece oportuno señalar además que la parte quebrada de las ramas de la esvástica se considera aquí como representación de la Osa Mayor, vista en 4 diferentes posiciones en el curso de su revolución en torno de la estrella polar, a la que corresponde naturalmente el centro en el que las gammas se reúnen, y que estas 4 posiciones quedan relacionadas con los 4 puntos cardinales y las 4 estaciones. Es de sobra conocida la importancia de la Osa Mayor en todas las tradiciones en que interviene el simbolismo polar. Si se piensa en que todo ello pertenece a un simbolismo que puede llamarse verdaderamente ecuménico y que por eso mismo indica un vínculo bastante directo con la tradición primordial, puede comprenderse sin esfuerzo por qué la teoría polar ha sido siempre uno de los mayores secretos de los verdaderos maestros masones. Puede ser de interés señalar además que en la Cábala la Yod la forman la unión de 3 puntos, que representan las 3 midot supremas, dispuestas en escuadra. Esta, por otra parte, describe un ángulo opuesto al de la letra griega gamma, lo que podría corresponder a los 2 sentidos de rotación de la esvástica.